Os voy a alertar de una invasión que estamos sufriendo en silencio. Son unos seres diminutos, de un color extraño y que hablan raro. Y no son los extraterrestres, es peor aún. ¡Son los chinos! Chinos. ¿Qué imagen se te viene a la mente? Caballeros, les presento al asiático. He crecido viendo escenas que asocian diferentes valores a determinados colectivos, como el de los asiáticos. Siempre usamos sobre rojo con dinero. Sí, siempre estés con el dinerito, ¿eh? Estos valores crean estereotipos negativos que afectan nuestro día a día. Buenas noches. Buenas noches, Andreu. Buenas noches, querido público. Siendo española de origen taiwanés, decidí investigar las experiencias de otras personas como yo, españoles con padres asiáticos. Durante la época del cine mudo en Hollywood, una estrella japonesa dominaba la gran pantalla, Sessue Hayakawa. Fue un actor con una popularidad que rivalizaba con la de estrellas norteamericanas. Sus interpretaciones en películas románticas le convirtieron en el primer sex symbol de Hollywood. Pero con la creciente tensión política tras la Primera Guerra Mundial, el sentimiento antiasiático, llamado el peligro amarillo, se hizo tan fuerte que estos roles fueron reemplazados por caricaturas racistas. Esta tendencia se ha mantenido hasta nuestros días. Roles que estaban pensados para asiáticos están siendo reemplazados por actores blancos. Esto les invisibiliza en el ámbito del entretenimiento y hace que los estereotipos se acepten fácilmente como una realidad generalizada. Pero, ¿cuál ha sido el efecto en las personas españolas de ascendencia asiática? De pequeño, que me acordaba mucho, que era el de cuando salió el anuncio de Boycao Tokio. Pasabas por la calle y el típico grupo de chavales, bueno, de nuestra edad, te soltaban el Boycao Tokio. Chino fuera de Madrid o algo así, yo qué sé, y luego empezó a decir pues, los típicos insultos de los que ya sabes perfectamente que no eres de aquí, aunque lleves toda tu vida aquí, ¿sabes? Que si comemos perro, que si comemos bichos, y yo soy española, ¿qué quieres que te diga? El hecho de que pase por la calle y me digan ni hao, pero no lo digan de forma de saludar, no, lo estáis haciendo para imponer vuestro poder sobre las personas racializadas. No es agradable que te hagan como sentir como si tú no fueras de aquí. Pues lo típico de ir por la calle y que te digan ni hao, mira la china o la chinita. También lo típico de ay que bien hablas español. Esas cosas ya te crean como complejos hacia ti mismo. Durante los últimos 10 años han nacido más de 32.000 españoles con al menos un progenitor de nacionalidad china. Pero a pesar de ser españoles, muchos se enfrentan a problemas de discriminación y racismo, y eso les supone un conflicto con sus propias raíces. Yo estuve hasta los 11 años con una familia española y a partir de los 11 años yo volví con mi familia china porque ya tenía una situación completamente estable. Entonces, claro, yo como me crié con una familia española, obviamente yo me veía literal y figuradamente como española. No me veía china. O sea, yo no he pasado por la crisis que he oído a mucha gente de mirarme al espejo y decir ¿por qué no soy como los demás? Yo pensaba que era como los demás. No me siento de aquí porque realmente aquí no me han tratado como si este fuera mi hogar, pero tampoco allí, yo no conozco la cultura de allí, ni el idioma, ni nada. He rechazado un poco más la identidad española, porque ya sé que no te van a considerar nunca estrictamente, aunque tengas el DNI o lo que sea, como una persona española. Solo con mi cara, por mucho que yo me sienta española, no me van a aceptar, porque mi físico sigue siendo asiático. Además de estos conflictos personales, muchos también han visto cómo su raza supone una barrera en el mundo laboral. Soy coreana. Tengo desde roles pequeños a temporadas completas y algunas veces me toca ser pues la típica asiática que no habla bien castellano, que tiene que hablar como con la L. Importante. Ya, pues Jan, haz el favor, solo un momento. Vale, ya, chinita. Y hay una cosa que no estaba yo muy contenta, pero bueno, es así, es un requisito de la cadena. Y es una pena que se siga haciendo el chiste fácil de la L
de pues, chica que trabaja en un bazar, que vende cositas baratas o que vende cerveza por ahí. Estuve mirando un poco cómo trataban los medios la comunidad china en sí. Había pues eso, historias positivas, pero que al final eran muy simplistas en el fondo, ¿no? Y eran un poco clasistas y racistas, ¿no? Cosas de os suena chino tal y cual, ¿no? Que parece como que ya te señalan, es que había incomodidad porque esa situación no era justa, punto. Pero como no se habla de ello y no hablas con otras personas de ello, se queda en eso, ¿no? De, ah, no, es que soy yo que me estoy emparanoiando y le estoy dando demasiada importancia. Algunos han aprovechado sus experiencias negativas para fomentar el activismo antirracista, como es el caso del artista Chen Ta-chai, conocido como puto chino maricón. Llamarme puto chino maricón es devolver el golpe a todas aquellas personas, o más bien al sistema cis-heteropatriarcal, racista, capacitista en la que vivimos, y apropiarme de estos insultos y empoderarme con ellos. Gracias al proyecto de Puto Chino Maricón estoy llegando a más personas y de alguna manera u otra me veo como un caballo de Troya que, o sea, introduce a las personas que no están dentro de esta lucha para que les interese esta lucha y que luchen con nosotros. La gente por la calle me llama así. Vete a la mierda, porque yo me quedo aquí. A, E, I, O, U. Desde pequeño odiaba ser chino, hasta hace relativamente poco. Me costaba mucho salir de compras con mis padres porque sentía que si yo salía con mis padres se evidenciaba aún más que yo era migrante, que yo era racializado. Y realmente si volvemos hacia atrás y miramos cómo la prensa, cómo el entretenimiento, la historia occidental refleja a las personas asiáticas del este, no te va a extrañar. La gente dice que los chinos son todos iguales. Lo que pasa es que quien lo dice nunca acaba la frase. Los chinos son todos iguales de feos. Muestra más clara, más concreta de mi rechazo hacia el chino es que yo perdí el idioma del chino. Mi madre me acuerdo que me decía de apuntarme a clases de chino, no sé qué, y yo era como que nunca tenía ese interés porque no... Claro, como yo me consideraba de aquí, era como no quiero tener que ver con eso. Cuando te lo están insultando todo el rato, ¿no? Lo asociado a los chinos y lo usan para hacerte bromas. Entonces tú empiezas a verlo como algo negativo, peyorativo. En los medios de comunicación, que no haya nada en la publicidad, que la gente asiática no esté bien representada, como si fueran personas y no caricaturas, afecta a cómo nos vemos a nosotros mismos. Los chinos utilizamos el poder de las hierbas para la garganta y la Viviendo faringe. bajo una imagen impuesta por los medios de comunicación, estos españoles tienen que lidiar tanto con el racismo de otras personas como con los prejuicios hacia sí mismos. Para mí los chinos son todos iguales. Yo también te parezco igual que los demás chinos. Tú y Jan tampoco os diferenciéis mucho. Pero cuando la confianza y la autoestima son clave para el éxito en el amor, acercarse a personas les pone en situaciones injustas y difíciles. Siempre he sentido que era la persona que querían para follar o para estar a escondidas, pero nunca era esa persona a la que querían o de la que se enamoraban. Me acuerdo que una vez llegué a estar con un chico y luego ese chico era de otro pueblo y al llegar le esperaron todos sus amigos para bajar del bus y básicamente burlarse de la situación de te has liado con una china, no sé qué, no sé cuál. Tener racismo interiorizado me cohibía de muchas relaciones porque sentía que yo no era suficiente. Yo estaba en el culo del deseo. O sea, nadie quería salir con una persona asiática y por eso siempre me dio mucho miedo hablar con personas disidentes sexuales. Era salir de fiesta y la china, no sé qué, mis amigas ligaban y yo era como nunca ligaba. Y yo sabía que no iba a gustar a los tíos. Me hacía comentarios rollo, para ser china tienes las tetas grandes, cosas de ese tipo. ¿Yo te parezco guapa o te parezco guapa para ser china? Porque eso también me lo han soltado.
Claro, porque el canon de belleza femenino que hay en España suelen tener unos rasgos muy marcados, muy tal, cosa que nosotras no. A veces me entraba un poco de inseguridad por el tema de no tener tanto pecho o por el tema de que yo me veía como con un cuerpo muy infantilizado. Quería ser rubia, tener los ojos azules, buscar tutoriales en YouTube de cómo maquillarte para agrandarte los ojos y aprendí que la única forma de gustar era estando con chicos que tenían, digamos, la fiebre amarilla. La fiebre amarilla o el yellow fever es una expresión que se refiere a aquellas personas que tienen un fetiche por la gente asiática. El interés sexual hacia las mujeres orientales no deja de crecer. El informe anual de Pornhub revela que entre las categorías más populares están asiático y japonés, y que habían subido de puesto respecto al año anterior. Esta tendencia también ocurre con los asiáticos. Durante los últimos años, la popularidad de la industria de entretenimiento de Corea del Sur se ha incrementado, generando millones de euros al año. El pop coreano o el K-pop es un género musical que cuenta con estrellas asiáticas que acompañan sus canciones con coreografías llamativas y un estilo moderno. El K-pop cuenta con más de 80 millones de fans por todo el mundo, que se vuelcan en las redes sociales para compartir sus intereses y a la vez buscar citas potenciales. Yo casi todos los ligas que he conocido ha sido gracias a Instagram, porque en Instagram me siguió una persona que se junta con mucha gente asiática. A raíz de eso me siguieron muchas más cuentas de gente que le gustaba lo asiático. No sé qué coño pasa en ese mundo, que tú ves a un asiático y ya te lanzas a él. Les atraía el físico y era como, tío, yo soy mucho mejor persona aparte de eso, de una imagen. No puedo decir yo mucho porque, coño, yo he aprovechado eso. Pero hay otros que no se sienten cómodos con esta fetichización racial, porque les supone hacer frente a los estereotipos promovidos por los medios. Algunos hombres, cuando se acercaban, intentaban como inculcar esta creencia suya, ¿no? de mujer asiática, ama de casa, como que sumisa. Y sí que me creaba mucho rechazo y siempre lo explico, ¿no? De esto es erróneo, las asiáticas no son así. Y el chiste recurrente que me decían era, bueno, claro, es que tú al nacer en España eres diferente, pero las asiáticas son todas sumisas, ¿no? No es verdad. O los chicos con los que he estado sí que también me han admitido que les ha llamado la atención por ser china. Y también decirme, una pareja mía, yo nunca me fijaba en chinas hasta que estuve contigo. Yo nunca me hubiera imaginado con una china, pero ahora estoy contigo y ahora me fijo más en las chinas cuando voy por la calle. A veces me entraban dudas, en plan de, ¿se habrá fijado en mí porque le parezco atractiva, por ser yo atractiva? ¿O por eso, por ser china? A ver, por un lado, subidón de autoestima que no te puedes hacer idea, tía. Nunca me consideraba así como tía buena, ni guapa, ni nada. Y entonces, claro, que un tío estuviera por mí, por eso precisamente era como... Y luego fue como... eso, me sentí mal. Como que me hace dudar mucho del tipo de relaciones que yo puedo tener. Es como, ¿qué estás haciendo? Añadiéndome a tu colección. Que soy una persona, ¿sabes? Quiero que mi valor no se base solo en tener los ojos rasgados en este caso. Así funciona el racismo, es así, el racismo es como una respuesta natural. Cuando vos te sentís una mierda, necesitas ubicar a otro grupo, fácilmente identificar y decir que es más mierda que vos. Eso es el racismo. Eso hicimos con los chinos. Son pechitos, son flacos, son una mierda. Y al principio no los queríamos, no, son una mierda, son una mierda. De golpe, venden re barato, te decía. Si piensas que no hay problema con esta clase de humor, es porque no sufres las consecuencias de ello o porque no te has dado cuenta todavía. Hijo tan engañado como un chino. Vamos a reconocer si parecen todos iguales. Es una forma de hablar, un chiste inofensivo, pero todos se suman a un patrón que se retroalimenta de estos estereotipos y valores. Un patrón que nos incomoda, nos humilla y dicta cómo debemos de actuar y aparentar. Mucha de la representación asiática sigue promoviendo estereotipos que se beneficia de colocarnos como lo exótico y lo extranjero. Por eso es crucial cuidar la representación de aquellos que tienen menos voz. Tiene que unir diversidad en las teles, se nos tiene que ver, no solo saber que estamos ahí o no solo vernos por el barrio y mira esta chica china qué mona, ay mira qué gracioso, tiene acento vasco, pero es chino. No vale con tan solo visibilizar la comunidad racializada, tenemos que escuchar.